Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. Rapidito, llevo muchos días sin venir a estar aquí con ustedes y muchas cosas están pasando, pero sobre todo hoy o al menos hace tan solo unas horas, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha podido constatar que sí hubo tráfico de influencias para enriquecimiento ilícito por parte de Joe Biden. Sí, escuchó bien, por parte de Joe Biden, que está sentado allí en la oficina oval. Ya no estamos hablando de Hunter Biden, ese hijo no mostrable o no muy digno de seguir, no es exactamente un modelo o un ejemplo a seguir, pero hemos visto cómo en los últimos años ha tomado gran relevancia ese nombre de Hunter Biden. Mucho les he informado sobre él aquí mismo en este canal, el canal de Isabel Cuervo, periodismo de investigación, análisis y opinión. Bueno, un día detrás de otro, nada mejor para demostrar que los hechos son como son, porque la verdad no puede ser escondida, al menos siempre. En algún momento la verdad sale a la luz y eso es lo que ha estado haciendo el Comité de Supervisión de la Cámara en cabeza del representante Comer. Y voy a pasar a compartirles pantalla a ustedes para que tengan en su haber el documento oficial del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En cabeza, ya les decía, de James Comer, republicano, que publicó un memorando de registros bancarios que dan información, develan información obtenida en la investigación que lleva a cabo este comité sobre los esquemas comerciales y de tráfico de influencias de la familia Biden. El comité de supervisión ha obtenido miles de páginas de registros financieros que revelan la complicada red de empresas de lo que yo llamo, ustedes saben, el clan Biden. Y ahí lo tienen en pantalla. Voy dándole paso al documento, lo tienen en pantalla para que ustedes también lo puedan buscar y puedan leer lo que yo a continuación voy, por supuesto, a elaborar en términos de descripción periodística y haciendo el respectivo análisis y generando el derecho a la opinión periodística, uno de los géneros de tantos que existen, pero que, por supuesto, siempre hay que decirlo claramente cuando uno ejerce ese género periodístico que es el de la opinión. Aquí se ejerce y aquí ustedes lo escuchan. Bueno, elaborando este documento, el Comité de Supervisión, les decía, ha obtenido miles de páginas de registros financieros que revelan una complicadísima red de empresas de ese clan Biden y sus asociados, creadas estas empresas durante la vicepresidencia de Joe Biden y por medio de la cual habrían recibido millones de dólares de fuentes extranjeras. Esos registros financieros también revelan cómo este clan Biden usó transacciones complicadas, trianguladas, difíciles de trazar, de rastrear para ocultar pagos de ciudadanos extranjeros, incluidas personas vinculadas al Partido Comunista Chino. Sí, de la China comunista de Xi Jinping, de allí mismo de donde salió ese virus en 2020 a recorrer el mundo y a hincar a todas las naciones, obligando a que todos estuviésemos encerrados, paniqueados, muertos del terror y por supuesto siguiésemos toda clase de medidas draconianas que ya ustedes han ido dándose cuenta cómo han sido utilizadas en términos de ingeniería social. Bueno, brindan indicaciones claras de ese esquema de tráfico de influencias. Estamos hablando aquí de una situación altamente delictiva en la que estaría cayendo Joe Biden de ser confirmada toda esta información que está siendo analizada por este comité de supervisión de la Cámara. Ahí tienen en pantalla titulares de diferentes medios de comunicación que ya viendo esta evidencia salir a la luz y por lo menos impulsada desde este comité de supervisión, pues no les queda más remedio que publicarla, ¿verdad? Y cito, los Biden intencionalmente buscaron ocultar, confundir y
tapar sus esquemas de tráfico de influencias, pero los registros bancarios no mienten. Los Biden ganaron millones de ciudadanos extranjeros que brindan lo que parece no ser ningún servicio más que acceso a influencia. ¿Esto qué quiere decir? Que esos ciudadanos extranjeros, por ejemplo, de Ucrania, por ejemplo, de China comunista, por ejemplo, de Rusia, habrían pagado por medio de este esquema de tráfico de influencias para que el entonces vicepresidente Biden tomara decisiones políticas basadas en su propio enriquecimiento personal. Bueno, más de una docena de empresas fueron las que se encontraron vinculadas con estos documentos bancarios y con el entonces, repito, vicepresidente Joe Biden. Hoy ocupante de la oficina Oval. Los Biden participaron, y sigo citando, en muchas transacciones financieras intencionalmente complicadas para ocultar estos pagos y evitar el escrutinio. ¿De quién? Bueno, de las autoridades competentes. En al menos un caso, los socios vinculados al PSG, socios de los Biden, tomaron medidas para ocultar la fuente del pago que recibió Joe Biden. Los enredos en el extranjero de ese clan Biden en este esquema criminal, pues son escabrosos, habría que decirlo, y en este momento ya podemos asegurar que o por supuesto, la seguridad nacional de los Estados Unidos no solamente estuvo en riesgo, sino está en riesgo. Van a continuar buscando registros bancarios adicionales por parte de este comité de supervisión. Van a seguir rastreando de dónde vinieron estas sumas de dinero y van a informar qué soluciones legislativas se van a tomar por parte del comité. El pueblo estadounidense, por supuesto, que merece respuestas, transparencia y responsabilidad. Esto es lo mínimo que se puede pedir. ¿Cuánto habría recibido ese clan Biden? Bueno, al menos hasta hoy se puede confirmar que son más de 10 millones de dólares lo que habrían recibido por parte de personas interesadas en obtener alguna decisión política por parte de Joe Biden en su momento para beneficio económico. Además de todo esto, la investigación también puede concluir que Hunter Biden, el hijo de no mostrar de Joe Biden, recibió dinero en la cuenta de una de sus empresas de una entidad controlada por la China de Xi Jinping. Sí, vinculado al Partido Comunista Chino. Y por otro lado, también la familia Biden, al menos 9 que incluyen Joe Biden, Hunter Biden, la esposa de Hunter Biden, la novia, la que fuera la esposa también del hermano y otros personajes más de este clan Biden habrían recibido dinero triangulado de esta forma para que llegara a la familia Biden. Bueno, actividades que también involucran a Rumania en un tráfico, insisto, de influencias y también, insisto, estoy citando el documento del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en cabeza de James Comer, republicano, quien es el que ha llevado a cabo con gran notoriedad y con gran fortaleza esta investigación para que pueda salir a la luz. Ahí tienen el documento en pantalla. Como si esto fuera poco, China instalará en Cuba una base para nada más ni nada menos que espiar a los Estados Unidos. Esto según una investigación de Wall Street Journal. Este diario ha lanzado esta investigación en los últimos días, aseverando que China va a pagar, sí, China, la misma China de la que estamos hablando sobre ese tráfico de influencias del clan Biden, bueno, esa misma China comunista de Xi Jinping ha decidido firmar un acuerdo muy aplaudido por la dictadura cubana, muy aplaudido desde el MINREX del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en donde a cambio de un dinero, por supuesto, estarían ocupando un espacio para sentar
crear una base de espionaje allí, a 90 millas de los Estados Unidos, allí cerquita, en esa isla de Cuba, a la que muchos insisten en no mirar, porque no importa lo que sucede en Cuba, pero esta servidora desde el periodismo de investigación lleva décadas advirtiéndolo. Lo que suceda en Cuba no solo le importa a los cubanos, nos importa a todos, no solo, incluso a los de este lado del globo terráqueo, a los de este hemisferio occidental, sino que también incluye, por supuesto, Europa y parte de Asia y África. Aquí estamos viendo afectado el planeta total en estos designios geopolíticos que se vienen entretejiendo desde hace muchísimos años atrás. ¿Cómo? Bueno, hoy vemos mucho más claro esa confluencia de la China comunista, Rusia y aunada con dictaduras de Latinoamérica, por ejemplo, la de Venezuela, por ejemplo, la de Nicaragua, por ejemplo, en Brasil, ahora nuevamente en manos de Lula, se entienden muy bien. Y con la joya de la corona tomada, que es Colombia, no solamente por los dineros ilimitados y restrictos del narcotráfico, como lo he dicho durante años, que vendrían a sustentar, a financiar esta consolidación de estas dictocracias que no son más que dictaduras que se aprovechan de los sistemas democráticos para poder hacerse elegir, sentarse en el poder y quedarse allí hasta que diga el dictador basta y entonces pasa la batuta, sí, al estilo monarquías. Eso lo saben hacer muy bien en Cuba. Ya vieron ustedes cómo Fidel Castro pasó en su momento la batuta a Raúl Castro y Raúl Castro ahora pues en una figura más decorativa, han lanzado hacia la arena internacional, por lo menos vestidito de saco y corbata y con título de presidente a Díaz Canel. Nada más falso que aquello, pero bueno, son figuras que se van perfeccionando mucho mejor o más perfeccionadas en Venezuela, en donde hay una dictocracia y una dictadura total ya estipulada allí, pero se valen de las elecciones, todas fraudulentas, todas falsas, todas ficticias, incluida parte de la oposición y por supuesto, ahora tomada también Colombia con Gustavo Petro. Que valga la pena decirlo, Gustavo Petro en menos de 10 meses, pues ha comprobado, ha confirmado su ineptitud total. Pero los pasos de gigante de esa China imperial, de esa China comunista, de esa China que intenta apoderarse de países, por lo menos en términos económicos, y por eso el gran adelanto del BRICS, y por supuesto Rusia, China e Irán en Latinoamérica. China, Rusia e Irán en Latinoamérica son claves, son los movimientos geopolíticos más sustanciales para observar en lugar de estarte distrayendo con cortinas de humo. Lo que suceda en términos de movimientos en Colombia no son más que meros parpadeos de lo que puede estar sucediendo en el trasfondo. Por eso Francia Márquez fue al África. No fue solamente financiada por George Soros y su Open Society Foundations. Fue porque es importante en este momento consolidar el poderío económico en este lado del hemisferio por parte de China y por parte de Rusia. Y el poderío, el dominio en cuanto a terror nuclear por parte de Irán. Por eso también en estos días la visita de altos dignatarios de Irán en territorio latinoamericano. Pero qué casualidad que siempre China, Rusia e Irán visitan, por ejemplo, Nicaragua, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Cuba, en donde pueden seguir teniendo un excelente espacio para poner sus bases, no solamente de dominio geopolítico, sino también de amedrentamiento a los Estados Unidos, que saben que es débil, muy débil, porque en esa oficina oval está sentado un supremamente débil Joe Biden. Débil en todo sentido, débil en sentido político, débil en sentido físico, débil a nivel cognitivo y también débil en sentido legal.
¿Y por qué en sentido legal? Bueno, por lo que acabamos de hablar. El clan Biden está bajo la lupa y hacia algún lado nos va a conducir esta investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Sin duda, estos son los puntos que hay que tener en cuenta en estos días. Volviendo entonces a este acuerdo China-Cuba, sí, allí se instalará una base para espiar literalmente a los Estados Unidos, así lo ha dicho el Wall Street Journal, y esta instalación permitiría a Pekín monitorear las comunicaciones electrónicas tan solo del sureste de Estados Unidos, no, yo me atrevería a decir que mucho más allá, y donde hay muchas bases militares, así como el tráfico marítimo, supremamente sustancial para entender los movimientos de tráfico de drogas. Sí, tráfico de droga. Hoy incluso entrevistaba a un investigador asentado en Washington que ha lanzado una investigación importante sobre el crecimiento de los sistemas de creación de submarinos para el tráfico de drogas que pueden ser controlados tan sencillamente desde un teléfono, una tableta. Y pueden llegar a Estados Unidos enviados desde Latinoamérica, cualquier punto que él fuese, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Brasil, desde cualquier lugar para que atraviesen esos mares y lleguen a inundar con drogas Estados Unidos o Europa. Los gobiernos de China y Cuba, dice la Deutsche Welle que ustedes tienen en pantalla, ellos lo llaman gobiernos, yo las llamo dictaduras, firmaron un acuerdo para que Pekín instale en la isla caribeña un gran centro secreto de espionaje que permitirá interceptar comunicaciones. Citan al Wall Street Journal que ya hemos hablado. Y el diario supone que una base de espionaje en Cuba, a menos de 150 kilómetros, ya les decía yo, 90 millas de la Florida, sería útil para conocer el detalle del tráfico marítimo en una región con una gran cantidad de bases militares. Por supuesto, el sistema militar estadounidense estaría siendo amenazado directamente con esta base militar o base de espionaje China. Somos muy conscientes, y estoy citando, de los esfuerzos de China de invertir en infraestructura con fines militares en todo el mundo, incluido este continente. Los seguimos muy de cerca y tomamos medidas para contrarrestarlos. Esto dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, pero parece ser que a John Kirby y todos aquellos que trabajen en el Consejo de Seguridad Nacional, que dicen que no pueden hablar de este informe del Wall Street Journal, que son conscientes de los esfuerzos de China de invertir en infraestructura con fines militares en el mundo, incluido este continente, que lo siguen muy de cerca. Bueno, parece que no lo están siguiendo muy de cerca. Aquí valga la pena aclarar y me llama la atención lo siguiente. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba han lanzado una advertencia diciendo que esto es falso, que lo que ha informado este periódico sobre una base de espionaje no tiene nada que ver con la realidad. Y como si esto fuera poco, bueno, pero los han recibido con honores, ¿no? Sí, pero el detalle de que querían abrir una base secreta para espiar a los Estados Unidos, por supuesto, eso no es verdad. Dicen desde el MINREX, Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, con gran rapidez y también con gran celeridad, desde la Casa Blanca se han aprestado a rebajarle la importancia a esta información del diario Wall Street Journal, diciendo que no es precisa. Aquí la alarma que se me levanta a mí es la coincidencia que pueda ocurrir en cuanto a concepto, a visión, a deducción igual por parte de la dictadura cubana a lo que deducen desde la oficina oval. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad y más que casualidad diría yo, qué peligro, que coincidan tanto, que coincidan en que los reportes de investigación de la prensa
no son muy exactos, no son reales, no tienen nada que ver cuando las evidencias se están pasando por enfrente y desde esa Cuba dictatorial pues están recibiendo no solamente personalidades con intereses de mover el tapete de la seguridad nacional de los Estados Unidos por parte de China, sino también de Rusia y ya les digo próximamente de Irán. Bueno, eso es lo que calculan ellos, eso es lo que dicen. Y aquí les volveré a compartir pantalla para que vean cómo también medios de diferentes lugares del mundo han decidido pues publicar esta información que no consideran tan poco pertinente, incluidas agencias hegemónicas de información. Como si esto fuera poco, quería terminar la transmisión de hoy diciéndoles que tenemos una cerecita sobre el pastel. Y es que en días anteriores, exactamente el 26 de mayo pasado, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, instó al gobierno cubano a reforzar sus relaciones con el bloque de la Unión Europea. Dicen que es el principal socio comercial e inversor en la isla, y es cierto, frente a otros actores económicos como China y Rusia, que no, que le pongan más cuidado a la Unión Europea. Ahora todo el mundo buscando a estos dinosaurios del Caribe, dictatoriales dinosaurios asentados allí hace más de 63 años, subyugando a su población que la mayoría de ellos ni siquiera saben que están siendo subyugados, abusados y que no tienen derecho a voz ni a voto. Bueno, esa Unión Europea piensa que tiene que hablar con estos dinosaurios dictatoriales de Cuba. Le ruegan que por favor refuercen sus relaciones con la Unión Europea. Esto lo dice el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell. ¿Es esto correcto? Pues yo diría que no. Y para acabar de rematar, como si esto fuera poco, un grupo de ONGs, incluyendo a Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han enviado una carta a Borrell para pedirle que la cuestión, esa cuestión de los derechos humanos permanezca en el diálogo, en el centro de las relaciones de la Unión Europea con Cuba. Pero por supuesto que nunca va a haber tiempo para hablar sobre derechos humanos en Cuba, porque ese es un tema muy denso, ese es un tema muy gaseoso, ese es un tema que mucha gente prefiere eludir. ¿En dónde está la fortaleza que ayuda a que esa dictadura se mantenga por más de 63 años? Bueno, la fortaleza está allí, en esas inyecciones hoy de esa China comunista, hoy de esa Rusia de Putin, hoy por parte de ese Irán con capacidad nuclear. Pero ayer fue Venezuela, hoy reactivándose. Hoy también puede ser esa relación irrestricta de dinero a chorros que va a llegar por parte de la narcoguerrilla de Colombia, validada desde Santos hace tan solo unos años atrás, en diálogos de impunidad absoluta que hoy tú entiendes más que lo que entendías hace tan solo unos años atrás, en donde fue vendido como diálogos de paz con Nobel incluido. Y hoy, por supuesto, van a ser consolidadas esas dictaduras de Cuba, de Venezuela y la que se está atornillando en Colombia con Gustavo Petro por medio del mismo sistema de la dictocracia. Hoy con esos dineros, repito, irrestrictos de esos amigos, de esos iguales ideológicos a Gustavo Petro, que son las narcoguerrillas y con quienes va a negociar también en los próximos días en Cuba. Porque aunque 10 meses no han bastado para que Petro demuestre su ineficacia absoluta, menos del 30% de la población colombiana valida lo que está haciendo Petro en el país. Ya la gente sabe, ya la gente ve, ya la gente siente su
inoperancia, sobre todo su prepotencia de estar sentado en esa casa de Nariño, la ultra prepotencia incluida de Francia Márquez, que se vende de víctima de racismo y bueno, la gente entiende ya más claramente cómo eso es una falsedad de falsedades. Esto es lo que está ocurriendo. Llaman a marchas que tienen que sacar los sindicatos, que tienen que sacar a los empleados públicos de más de 51 millones de habitantes en Colombia. Menos de 16.000 personas han salido en los días anteriores convocados por ese Petro que a duras penas tiene que darles billetitos de 100.000 pesos porque dicen los sindicatos en declaración que ellos lo exigen para poder salir a marchar por el actual dictadorcillo de Petro en Colombia. Eso es lo que está pasando, pero une puntos, une, conéctalos, porque allí vas a encontrar realmente lo que está sucediendo aquí en esta Latinoamérica de la que estamos hablando, en donde Nicaragua, Cuba, Venezuela y Colombia y México y Chile y Argentina, todos se unen bajo un común denominador y es justamente el abuso a los pueblos diciendo que le hacen el bien. Súmale a esto también esa presencia que ya hemos nombrado de China, de Rusia, de Irán, que tienen un gran interés en posicionarse en Latinoamérica para dominio económico. ¿Qué tendrá que ver Soros en esto? Te lo cuento en la próxima, porque por ahora solo sabes que a Francia Márquez le pagaron el paseíto para que los colombianos aprendieran Swahili. ¿Será? Nos vemos en la próxima. Y recuerda que Isabel Cuervo siempre te dice lo que los medios callan. Bye bye.